Vamos a ver si ya tenemos a Julio César Márquez. Compañeros, ustedes me dicen, ya veo a Julio César Márquez. Le decía nuevamente, para darle contexto al diálogo, le decía que esta mañana el estimado Julio César Márquez me enviaba 3 fotografías que está viendo en pantalla y me dice que se desquitaron feo, que 12 años estuvieron ahí sin que pasara nada y que casualmente, yo no creo en coincidencias, cuando el tema de la guardería ABC del incendio está nuevamente en la agenda nacional, son vandalizados memoriales como este. Hoy que también Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, puso el dedo en la llaga en la mañanera y ya veía usted a Julio César Márquez, papá de Yeye, uno de los niños, de los 49 niños y niñas que murieron en aquel fatídico incendio de la guardería ABC. Julio César, a ver si ahora sí te saludo con mucho gusto. Espero ahora sí ya que me estés escuchando, querido. Sí, estimado. Te escucho mejor, Julio César. Gracias, Vicente. Pues dentro de todo siempre me da gusto saludarte. Pues efectivamente 12 años de casi 13, porque ese memorial inicialmente fueron cruces de madera en una primera instancia y lo colocaron a escasos días de ocurrir la tragedia del 5 de junio del 2009. Ciudadanos indignados, ciudadanos que exigían, y se convirtió en un símbolo de lucha, de memoria, de recuerdo, de exigencia, y pues casi 13 años se había mantenido, sí, en algún momento, en algunas ocasiones, daños menores ocasionados por vándalos, pero esta vez, como hablábamos en la mañana, sí se ensañaron bastante. Prácticamente lo destruyeron, retiraron quitaron absolutamente todas las cruces. Las pocas que se veían en pie en las fotos inicialmente, pues estaban en vilo prácticamente, o sea, sobre una rayita de acero, nada más, ¿no? Ya casi no ensambladas, y pues optamos por retirarlas por completo, ¿no? Para protegerlas de que se las llevaran. Mi querido Julio, ¿coincidencia? Como bien reseñaste ahorita, hay un parte policíaco que refiere que por la madrugada, cerca de las 5 de la mañana, hora de Sonora, se detuvo a una persona bajo los influjos del alcohol y de alguna sustancia como responsable del daño, pues, material, el daño ocasionado a las cruces de la guardería ABC. Pero la verdad es que a estas alturas y después de tantos años de infamia, de engaños, de mentiras, es más difícil o es más fácil dudar que creer. Sinceramente, no es tan sencillo decir, sí, fue obra de un vándalo, obra de una persona que no está en sus cabales, y ya, punto. La verdad es que no es tan sencillo dejarlo pasar de esa manera, Vicente. Quizás fuera lo mejor pensarlo de esa manera para dejar de especular o de pensar, pero pues te repito, es muy complicado creer. Bueno, si un borracho, si me permiten la expresión, si un borracho vandalizó el memorial el memorial dedicado a los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, ¿cómo entender que otro borracho escriba cualquier cosa con total impunidad en Twitter? No, yo no creo en coincidencias, Julio César, que nuevamente se retoma a nivel nacional, se pone en el ojo del huracán el caso de tu hijo y de otros 48 niños y niñas que murieron en el incendio de la guardería ABC y otros tantos que quedarán con secuelas de por vida, que incluso es un tema de la mañanera hoy, y que me digas que coincidentemente un vándalo destroza el memorial, no. No lo digo yo, perdón, lo dicen las autoridades. No, sí, claro. Y de hecho, me decías con pesar, ¿no? Que se ensañaron. Y se ensañan cuando más tal vez duele, porque se reabre la herida cada vez que los entrevistamos a ustedes, que amablemente confían en medios como Sin Censura, en periodistas como tu servidor,
en momentos en que el presidente vuelve a hablar del tema, y ahí les clavan nuevamente el puñal con esto del memorial, ¿no, Julio César? Sí, es saña, es rudeza, no puedo decir que innecesaria, pero rudeza simple y llanamente, efectivamente, emocionalmente han sido unos días complicados, difíciles. Eh, no fue fácil manejar lo que conocimos la semana pasada y bueno, empezar un día que esperas que sea mucho mejor, de esa manera pues no ayuda absolutamente en nada, ¿no? Julio, Dime. hablabas de, bueno, la autoridad dice que un borracho vandaliza el memorial. ¿Qué me dices de lo que escribe en Twitter el otro borracho, el señalado por haber ordenado una operación de Estado para proteger a los familiares de la en ese entonces primera dama, su esposa Margarita Zavala, hoy diputada federal del PAN? ¿Qué piensas, por ejemplo, de lo que escribe Sergio Sarmiento y que utiliza Felipe Calderón para defenderse de los dichos de ti? Y lo digo de ti porque tú dices que le crees y yo también le creo al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Ayer antier entrevistábamos a Julia Escalante, si recuerdo bien su apellido, otra madre de otra niña, de otro angelito muerto en el incendio de la guardería ABC, y Sergio Sarmiento, el peón de las grandes televisoras de México, escribe en el Reforma: no sé si el entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt presionó al ministro Arturo Saldívar. Lo que sí es claro es que Felipe Calderón no protegió a Marcia Gómez del Campo, la prima de Margarita Zavala, la dueña de la guardería ABC. Y este pedazo de animal de Felipe Calderón, el expresidente de México, escribe retuiteando a Sergio Sarmiento y su columna en el Reforma: el artículo de Sergio Sarmiento despeja cualquier duda, si es que quedaba alguna, sobre las falsedades de Arturo Saldívar y lo que en realidad pasó sobre el tema de ABC con él. Periodismo simple y concreto, basado en hechos y consideraciones de sentido común. Es de agradecerse. Pues por todo lo que me dijiste hace unos días aquí en Sin Censura, también te llama mentiroso y llama mentirosa y mentiroso a todo aquel que, pues, que no crea en su verdad o que no le dé vuelo a sus versiones, Julio. Bueno, te comenté como parte de esta historia que aquellos días en que se discutía el asunto en la Corte, en agosto y septiembre del 2010, compañeros míos de lucha, padres de niños fallecidos, se encontraron a Fernando Gómez Montt. Al que nunca vieron en los pasillos de la Corte fue a Sergio Sarmiento. Es decir, mis compañeros vieron a Fernando Gómez Montt. Sergio Sarmiento nunca estuvo en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo puede pues, escribir un artículo al respecto? En tal caso, yo creo que podrían hacerlo mis compañeros y con mucho más bases para decir una verdad que lo que está diciendo Sergio Sarmiento. Ahora, podría quizás concederle algo de razón a Sergio Sarmiento en tal caso, que no he leído su artículo. Quizás en la protección a la pariente política fue de rebote, quizás, o fue un interés secundario o terciario, quizás, porque algo que quedó pendiente en nuestra charla el otro día fue el siguiente argumento, Vicente. Un jurista en aquellos días que se discutía en la Corte nos dijo que realmente lo que buscaba Felipe Calderón al buscar que el proyecto de Saldívar no pasara, era más bien protegerse a él. ¿Por qué? Porque él era comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y hay que recordar que había iniciado una guerra que fue fallida en su gobierno contra el narco. Entonces, como comandante supremo, si se generaba un antecedente de responsabilidades institucionales ascendentes, él podría eventualmente ser juzgado por crímenes de guerra o por diferentes delitos. Eso era lo que buscaba él inicialmente, protegerse a sí mismo.
Eso es algo que quedó pendiente en nuestra charla y que hoy lo pongo en la mesa. Lo comentó también el periodista Diego Osorno en un hilo de tweets hace unos días, y lo recordé yo, que efectivamente eso nos lo explicó una persona, un jurista muy acreditado, muy reconocido, de quien pues voy a omitir su nombre, que era lo que estaba ocurriendo con el proyecto de Saldívar. Felipe Calderón se protegía a sí mismo, después a sus colaboradores y quizás de rebote a sus familiares políticos, ¿no? Quizás ahí le consuela la razón a Sergio Sarmiento. ¿Cómo ves que utilice esto Felipe Calderón para decir, ahí está, yo tengo la razón, yo soy víctima de que me persigan, mala leche han de tener aquellos que siguen jodiendo con que vaya yo al banquillo de los acusados? A mí me parece de un gran cinismo, un cinicazo le llamó hace un par de días el presidente Andrés, o ayer fue, que le llamó cinicazo a Felipe Calderón por otro tema, pero yo retomaba el caso de ustedes de la guardería ABC para decir que ha sido un cinicazo también por esto. Bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que guardó silencio cobardemente estos días y solamente retuiteaba y bueno, hace alusión a un tuit, pero no expone una postura personal porque no tiene palabras para defenderse, palabras propias, usa a los demás para defenderse? Entonces ignoraba que había salido detrás de las faldas de su esposa para escribir en Twitter, pero bueno, pues ¿qué más puedes esperar de una persona con esa baja calidad moral o estatura moral? ¿Qué puedes esperar? Estoy esperando que mis compañeros de producción me rescaten una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente sobre el caso del incendio de la guardería ABC. Mi querido Julio César, le voy a pedir a mis compañeros que si lo tienen, suelten estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y me das tu opinión sobre este compromiso, esta voluntad que muestra el presidente Andrés Manuel López Obrador con este caso. ¿Lo tienen, compañeros? Me refiero a, y bueno, mientras les doy tiempo a los compañeros para que me lo encuentren, me refiero precisamente al compromiso que tiene con ustedes. Y bueno, dice el presidente, entre otras cosas, mi querido Julio César, entre otras cosas, que hay un compromiso para una nueva denuncia sobre esta tragedia. ¿Tú sabes dónde va esto? De hecho, le pidió a Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que informara en dónde iba esta situación. ¿Tú qué sabes de este compromiso, de esta nueva denuncia y de la voluntad de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio César? Bueno, concretamente conozco de una denuncia de hechos, conocemos, fue pública, se dio a conocer en todos los medios de comunicación del país, digo, a los que informan de verdad. Si mal no recuerdo, fue en mayo del 2019, cuando el área jurídica del IMSS presentó una denuncia de hechos por el caso de la guardería ABC, en contra concretamente de Eduardo Burz Castelo, ex gobernador de Sonora, pues en el sexenio, pues cuando ocurrió la tragedia, ¿no? Y contra quien más resultase responsable. Te soy honesto, ya los detalles después de esa denuncia no los conozco, pero bueno, la denuncia en sí tomaba como elementos principales, elementos de prueba principales, precisamente el contenido del proyecto del ministro Saldívar. Aquel proyecto que en el 2010 buscaba determinar si se habían violado o no gravemente las garantías individuales de los niños y niñas fallecidos y de los lesionados y de las familias de estos, podía generar o configurar posibles delitos, y de ahí se iba a buscar pues aportar estos como elementos, esta investigación como elemento, pues para si había delitos que perseguir se hiciera, ¿no? Y digo, enfocado principalmente en Eduardo Burz, contra quien más resultase responsable. De eso tengo conocimiento, sin embargo, de más detalles, pues no, hasta la fecha no sabemos. Esperemos que pronto
nos informe el director del IMSS, Robledo, ¿no?, al respecto, y que pues sea pública esta información, ¿no? Claro que sí. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre el caso, Julio César. Solo fue acompañada por 8 ministros, ¿no?, con excepción del ministro presidente Arturo Saldívar, de la ministra Olga Sánchez Cordero y del ministro Juan N. Silva Mesa. El resto pues encubrieron todo este asunto, y eso permitió que todos los responsables de los diferentes crímenes que se cometieron en esta atención al incendio pues quedaran en la impunidad total, ¿no? Más allá de eso, presidente, en la Fiscalía General de la República está el expediente abierto. Entonces, preguntarle si la Fiscalía le pide a su gobierno colaboración para documentar toda esta operación de Estado que debería de estar en los archivos, no solo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino incluso en los archivos del CISEN, de la propia sección segunda del Ejército, que es la encargada de la inteligencia militar, en los propios archivos de la Secretaría de Seguridad Pública. Si ustedes colaborarían con esa investigación de la Fiscalía General de la República en caso de que así se lo solicitara. Bueno, lo que debe saberse es que en reuniones que hemos tenido con los padres de los niños, de los bebés, se hizo el compromiso, porque ellos lo plantearon, de que se presentara una nueva denuncia. Esto desde el 19 me lo plantearon. Yo estuve con ellos como en 3 ocasiones y se les ha estado atendiendo. Y en cuanto a la denuncia, precisamente con los elementos del proyecto que presentó en su momento el ministro Saldívar, el Seguro Social presentó, interpuso una nueva denuncia que está en la Fiscalía. Le voy a pedir a Zoé Robledo de que dé a conocer la denuncia, porque sí está presentada, de acuerdo a los elementos de el ministro Arturo Saldívar. De ahí se tomó la sustancia para pedir que la Fiscalía investigara. Si ese es el punto, si así son las cosas, Julio César, estaríamos hablando, porque recuerdo que en la lista de los posibles responsables, en el documento de hace años del ministro Arturo Saldívar, podrían estar en problemas priistas o prianistas de renombre, como Eduardo Burz Castelo, el ex gobernador del PRI, como lo mencionabas allá en Sonora, y de quien buscaba ser gobernador de Sonora, el Borrego Gándara, quien fue candidato del PRIAN-RD en el pasado proceso electoral que llevó a Alfonso Durazo a lograr la gubernatura. Déjame preguntarte, Julio César, ¿cómo te sientes ante este nuevo aire que toma el caso de Yeye y de sus otros 48 compañeros tristemente de tragedia, Julio César? Bueno, en nuestra conversación anterior me preguntabas que si consideraría yo en algún momento que si se hizo justicia o no, y qué tendría que ocurrir. Yo te respondía, entre otras cosas, que para que sintiera o pensara que se logró la verdadera justicia, tendrían que pagar los responsables principales, aquellos que tomaban decisiones y que fueron excluidos de este cerco de responsabilidades precisamente por la entonces Procuraduría General de la República, que dependía del señor Felipe Calderón. Entonces, si esta nueva investigación o esta nueva denuncia que menciona precisamente los nombres que acabas de mencionar, algunos otros de connotados, connotados priistas, panistas de los diferentes partidos, pues llevara o derivara efectivamente en procesos penales,
pues consideraría yo que se eleva para nosotros esa sensación de que se está haciendo justicia, ¿no? Que Daniel Caron-Tumé, que se excusaba diciendo que tenía pocos días de haber llegado a la Dirección General del IMSS, diciendo, para decir que no era responsable de lo que había ocurrido en la tragedia de la guardería ABC, pero que bien cobró desde el primer día en que se sentó a firmar en su despacho de las oficinas del IMSS, pues cobraba muy bien. Que fuera llamado a rendir cuentas sería importantísimo, al igual que las demás personas que tengan que ver, si es que se configuran, o no lo sabemos, esperamos esa información del director Zoe Robledo, pues sería importante, ¿no? Importante, aún y cuando te dije en su momento hace unos días también que pues la justicia en sí como tal, pues es difícil sentir que se alcanzó, y repito, esa tendría que haber sido desde un principio, pero bueno, tampoco vamos a despreciar o a menospreciar más bien lo que se logre a estas alturas, por supuesto, ¿no? Ojalá y pues se encuentren elementos para deslindar responsabilidades de estas personas, ¿no? La justicia que tarde, pero que llegue, querido Julio César. Oye, Julio, para cerrar, ¿qué le dirías al presidente Andrés Manuel López Obrador? Creo que no exagero, ya sabes que me critican de que soy muy apapachador del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que sí hay una gran voluntad del presidente. ¿Qué le dirías al presidente Andrés Manuel López Obrador si tiene la oportunidad de verte y escucharte? Bueno, es verdad, y lo hemos dicho, lo hemos reconocido públicamente, que hay un abismo de diferencia en cuanto a lo que vivimos en términos o en cuanto a la voluntad de lo que correspondió al sexenio de Felipe Calderón y luego al sexenio completo de Enrique Peña Nieto, a lo que encontramos en la actual administración. Hubo una voluntad de reunirse, efectivamente hubo 3 o 4 reuniones, no recuerdo exactamente, donde se generaron compromisos y se establecieron acuerdos que han sido llevados pues a la realidad, se han aterrizado, o sea, se reconoce perfectamente. Sin embargo, sigo creyendo, más allá de quien encabeza el gobierno, que el Estado mexicano tiene una enorme deuda con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros niños lesionados, hoy adolescentes, con la sociedad mexicana en este tema y en muchos otros. Entonces, independientemente de que hoy sea el presidente López Obrador quien encabeza el gobierno, es la figura, es la institución Estado mexicano la que sigue debiendo justicia para nuestros hijos. El llamado sería para el presidente que atienda todos los puntos o lo que le corresponda en el ámbito de sus responsabilidades para que pues se considere que hay justicia, ¿no? Hay un tema que se está dejando de lado, donde ha habido, tengo que decirlo abiertamente, ha habido una falla o ha habido una situación de mucho desgaste directamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene que ver con aquello de la reparación integral del daño, que comprende varias medidas, ¿no? Varias medidas de reparación, donde incluso amparos que se han ganado o que se han obtenido en favor de las víctimas, de la familia de las víctimas en la Suprema Corte de Justicia, no están siendo atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahí es donde hay un foco que yo pediría que atendiera el presidente López Obrador, ¿no? Concretamente, en los más de 50 amparos que han ganado las familias de la guardería ABC a la SEAP y que se niega a cumplir con lo que los jueces han ordenado, incluso la Suprema Corte ha ordenado, ¿no? Pues ojalá que tengan eco tus palabras, que retumben ahí en Palacio Nacional y que este nuevo aire que toma el caso de la guardería ABC sea el bueno, si me permiten la expresión. Te prometo que no lo vamos a dejar. Tú por tu lado, medios independientes como Sin Censura desde nuestra trinchera, hasta que se haga justicia, Julio César. Y por cierto, me da mucho gusto verte mejor. Todo parece indicar que el COVID te hizo los mandados, querido Julio César. Sí, bueno, afortunadamente ya mucho mejor de salud y pues listo para seguir adelante
día a día, ¿no? Hasta que alcancemos lo que buscamos, ¿no? Justicia en este caso, en el caso de nuestros niños y niñas, ¿no? Siempre. De sonorense a sonorense, échele chingazos que no está solo. Ya que sí. Gracias. Un abrazo. Te mando un abrazo, Julio César Márquez, uno de los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC, hablando con nosotros sin censura.